Buenas tardes, soy Ivana Dávalos Alguín de quinto semestre y voy a hablar acerca de mi evidencia 3 de Mundo Contemporáneo. Mi evidencia 3 trata acerca de los sucesos más importantes de las últimas décadas a partir de la crisis del bloque socialista hasta la actualidad en la llamada era digital. Voy a hablar acerca de los sucesos del fin de la Guerra Fría, que fue de 1985 a 1991, la creación de la Cámara Digital, que fue en 1988, la desintegración de la URSS, que fue en 1991, la creación y diseño de la World Wide Web, que fue de 1989 a 1990, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Después de hablar de estos sucesos, voy a hablar acerca de diferentes conceptos como lo son la globalización, el terrorismo, la unipolaridad y la revolución digital. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e independencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y culturales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberación y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Se podría decir que la globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana, que ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. El terrorismo, que es otro de los conceptos que voy a explicar, atenta contra los valores más centrales de la Carta de las Naciones Unidas, el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, las leyes y usos de la guerra que protegen a la población civil, la tolerancia entre los pueblos y naciones y la solución pacífica de las controversias. Otro concepto es la unipolaridad, que fue en la caída de la Unión Soviética terminó la Guerra Fría, y la tensión entre los dos bloques en un mundo bipolar emergió entonces Estados Unidos como superpotencia unipolar. Con ella logró mayor influencia internacional aún en los países que habían sido parte de la órbita comunista. Se le conoce así a la concentración del poder hegemónico global en un solo polo. Esto significa que la superpotencia tenga un poder absoluto sobre la totalidad del mundo, sino que se le considera como protagonista en el campo de las relaciones internacionales y como tal ostenta la mayor capacidad militar y económica en comparación con el resto de los países. Otro tema es la revolución digital, que es el cambio de la tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la tecnología digital, que ha tenido lugar desde el 1980 y continúa hasta la actualidad. Implícitamente, el término también se refiere a los cambios radicales producidos por la informática y la tecnología de la comunicación durante la segunda mitad del siglo XX, análoga a la revolución agrícola y la revolución industrial. La revolución digital marca el inicio de la era de la información. Entonces, la revolución digital surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones originó lo que hoy se denomina como revolución digital. Luego, voy a hablar acerca de cómo los conceptos mencionados tienen que ver con los sucesos más importantes. ¿Por qué surgió la globalización? Después de la Segunda Guerra Mundial se instaura un nuevo orden económico internacional, basado en la hegemonía mundial de los Estados Unidos de América, que supuestamente ha dado lugar al ciclo más largo de prosperidad económica desde que el mundo es capitalista. Este modelo solo se pudo sostener mediante la Guerra Fría contra el comunismo, Guerra caliente contra el tercer mundo, para sostener el abastecimiento del centro. Cuando ambos tipos de guerra se combinan, tenemos las historias bélicas que marcaron este periodo, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? El objetivo central del terrorismo es negar e impedir el pluralismo existente en la sociedad vasca, acabar con el pluralismo exterminado a los disidentes del nacionalismo o reservándoles el papel de ciudadanos con menos derechos. Esto es, debilitar y acabar con las libertades y las garantías de los derechos de los ciudadanos e implantar un régimen totalitario. Para lograr el objetivo central de acabar con el pluralismo,
El terrorismo tiene como objetivo agudizar la división de la sociedad, de modo que se hagan irreconciliables las distintas posiciones, se abandonen los consensos y se creen frentes enemigos. ¿Qué relación tiene el fin de la guerra con la unipolaridad? Como Estados Unidos vence a Rusia, eso lo convierte a Estados Unidos en la máxima potencia del mundo. ¿Por qué se diría que en ese tiempo vivimos en un mundo unipolar en el que Estados Unidos tenía lo mejor que sus habitantes pudieran tener? Sistema económico estable, tasa de desempleo baja, servicios públicos, etc. ¿Cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? Gracias a la revolución digital, este ha abierto puertas en diferentes áreas que nos hacen ser cada día mejores, como en medicina, en las relaciones internacionales, en ciencias, etc. La creación de los tan usados y tan necesarios para vivir como los celulares, las televisiones, las computadoras y las laptops más compactas y rápidas y el Internet con un amplio alcance.